Mis, espero se encuentre bien. Un nuevo tema es acerca sobre la literatura europea de los años de 1900 a 1950. Este tema va a abarcar lo que son el contexto social, cultural, político y económico de la literatura. Y vamos a dar inicio con el contexto cultural. Como sabemos, la literatura europea está ligada con proceso, un concepto histórico fundamental. Este dio paso a la primera, desencadenó la Primera Guerra Mundial de los años de 1914 a 1918. A finales del siglo XIX surgieron grandes inventos que facilitaron la comunicación, como fueron los radios, los teléfonos, los, los automóviles, etc. Y durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la tecnología estuvo al servicio bélico. Fue, destacó la ciencia y la tecnología como lo principal. Vemos el contexto social, que se aplica a un conjunto de manifestaciones literarias de carácter pluricultural, que estas fueron escritas, podían ser escritas y orales, fueron producidas en un ambiente geográfico. Esto surgió a grandes cambios producidos por las revoluciones en los campos de las industrias, eh, la ciencia, la tecnología, el mercado principalmente. Estos generan formas diferentes de ver el mundo en un contexto social. Vemos que la tecnología no solo fue para el plano de la paz, sino que se extendió a mucho más que solo la paz. Vamos al contexto político, que como sabemos, esto durante el siglo XX surgieron conflictos sociales y se consolidaron sistemas económicos y políticos, como lo es el socialismo, el capitalismo, el fascismo. Vemos eh, el contexto económico. Europa se enfrentó a una crisis económica sin precedentes que lo cual hizo que se hubiera la parálisis de las industrias, del hambre, el desempleo por lo mismo de la parálisis de las industrias. Vemos los movimientos vanguardistas, y como sabemos, los movimientos vanguardistas fueron aquellos movimientos que surgieron a inicios del siglo XX, que fueron caracterizados por las rupturas de lo artístico y en la búsqueda de la innovación. Vemos como el primero que surgió fue el dadaísmo. El dadaísmo fue un arte que repulsa, es un movimiento cultural, artístico, creado con el fin de contraer las artes, como por ejemplo la interacción que tuvieron los humanos a los cuestionamientos que se dieron en ambos con la, con el surgimiento del existencialismo, que sostiene que no hay una razón externa para nuestra existencia. Esto atraía, y también el panorama histórico que se vivía a mitad del siglo, que, se, que el arte se debía liberar con las normas estéticas vigentes para liberar al ser humano, o sea, para expresarse por sí mismo. Tenemos también el expresionismo, que fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos como el artes visuales, arquitectura, literatura, música, teatro. Vemos
también el surrealismo, que fue desarrollado en Europa tras la Guerra Mundial. Esto quiere decir que estuvo en los años se desarrolló tras la Guerra Mundial de los años de 1914 a 1918, con las teorías psicoanalíticas. Vemos también el futurismo. Este es un movimiento de las corrientes vanguardísticas, se basa más en lo artístico. Fue Filippo Tommaso quien redactó el manifiesto del futurismo. El futurismo propuso que las ciudades debían reinventarse continuamente, querían que se evolucionara, como lo vemos con los celulares que han sido evolucionados. La tecnología ha evolucionado para muchas cosas en muchos ambientes. También tenemos el cubismo. El cubismo es movimiento artístico. Este se desarrolló en 1907 y 1914. Buscó captar la realidad de los simultáneos, en simultáneos puntos de vista que sean contradictorios. Y vemos los máximos representantes de la literatura europea. Y vemos a Franz Kafka, fue un escritor bohemio en lengua alemana de origen checo. Fue uno de los más, no solo representantes de la literatura, sino también representantes influyentes de la literatura universal. Es una de las pioneras en la fusión de lo realista con lo fantástico. Vemos a Marcel Proust, que fue un novelista crítico francés, cuya obra maestra fue la novela En busca del tiempo perdido. Fueron publicadas en 1913 y 1927. Tenemos a James Joyce, fue un escritor irlandés mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Virginia Woolf, que es más conocida como una escritora británica con varios cuentos, obras, poesías y demás obras literarias, se considera una de las más destacadas de las figuras vanguardistas femeninas. Tenemos a Thomas Mann, fue un escritor alemán, considerado uno de los escritores europeos más importantes de su generación, es reconocido por su análisis crítico. Tenemos la poesía y el teatro, que es la poesía se destacó por Tengor en 1861, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1913. Se considera el iniciador del existencialismo, tanto como el filósofo el francés Jean Paul. Se consideraba el ser humano que es libre, suelto por la naturaleza. Tenemos el teatro renovador, que se buscaba la comunicación entre el actor y el espectador, que hubiera tanta conexión. Y después de las vanguardias, los autores no se vincularon a las rupturas, sino que se caracterizaban por iniciar un estilo propio con extensiones literarios e ideológicos. Espero le haya gustado la presentación, Miss. Feliz tarde.